Hola, yo soy Iker Sanabria Prado y en este ensayo se tratará el suicidio como escape del dolor y cómo este es percibido por la sociedad en la época en la que fue escrita Las penas del joven Werther, escrito por Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán considerado el pionero del romanticismo y uno de sus más grandes influyentes dentro de esta misma corriente. Las penas del joven Werther sigue la vida de un joven pintor que huye de la vida que tenía antes y se va a un nuevo pueblo. En ese pueblo conoce a Carlota, el amor de su vida. Carlota es la encargada de cuidar a sus hermanos, pero además es la prometida de Alberto. A lo largo de la historia se nos relata cómo sufre Werther al saber que el amor de su vida está comprometida con alguien más y su amor no es correspondido. Este amor termina trágicamente en el suicidio de Werther. En este ensayo se analizará la postura que se tiene ante el suicidio y la manera en la que ésta fue plasmada en la obra por Goethe a través de sus personajes y cómo cada uno de ellos se siente respecto al suicidio. Los personajes analizados serán Alberto, Carlota y obviamente Werther. Este tema es de suma importancia porque el suicidio se convierte en un concepto muy importante tanto para el romanticismo como para la vida en general. Incluso hasta el día de hoy es uno de los aspectos más importantes a considerar de la salud mental de un humano. Las penas del joven Werther fue altamente criticado por su perspectiva respecto al suicidio y lo sigue siendo hasta el día de hoy, con un artículo tan reciente como mayo de 2019, escrito por Isabel Hernández y publicado en National Geographic, que proclama que esta obra motivó una especie de moda al suicidio de la siguiente manera. La publicación en 1774 de la novela de Goethe, Las penas del joven Werther, fue seguida por una oleada de suicidios de jóvenes de ambos sexos inspirados en su infortunado héroe. Y como este artículo hubieron muchos en su momento que criticaron a Goethe por decir que glorificaba el suicidio. Sin embargo, aunque es posible que hiciera esto porque propone una nueva perspectiva de lo que era en su momento, también lo plasma de tal manera que se entiende que fue una tragedia lo que le pasa al joven Werther. Goethe escribió su novela de tal manera que se entiende que las tres posturas que se nos dan de tres distintos personajes respecto al suicidio vienen de sus tres distintas respectivas intensidades de emociones. Empecemos por Alberto, que aunque es alguien sensato, no siente las emociones de la misma manera que Werther. Las siente de una manera mucho más liviana y aparte representa la parte del romanticismo que no era aceptada, la parte de la vida convencional, la vida guiada por el trabajo, como lo era la vida de Alberto. De igual manera representa la repugnancia hacia el suicidio. Esto lo sabemos por la mejor de las secuencias, en mi opinión, dentro de la obra, su discusión con Werther respecto a este mismo concepto, el suicidio, cuando dice, todo lo aumentas, y esta vez llevas el humor al extremo de comparar con las grandes acciones el suicidio, que es de lo que se trata, y que solo debe mirarse como una debilidad humana. Esta era la percepción que generalmente se tenía sobre el suicidio en esa época, hasta antes de esta obra, claro está. El suicidio no solo es algo trágico, sino que es una debilidad. Después tenemos a Carlota, la enamorada de Werther, quien representa la mitad de lo que sería el extremo de las emociones y no tener emociones, en este caso. Carlota le teme al suicidio, en especial cuando se trata de su gran amigo Werther. Esto lo sabemos cuando en la obra dice, impulsado por una instintiva repugnancia hacia el suicidio, Alberto había dado a entender a menudo, con una especie de ligereza de carácter, y hasta se había permitido una que otra burla sobre el asunto, haciendo así que su incredulidad se reflejara un tanto en Carlota. Esto la tranquilizaba un poco, en su ser aparecían siniestras imágenes, pero de la misma forma le impedían manifestar sus temores a su marido. Carlota le tiene miedo al suicidio. Sin embargo, no lo repugna. Entiende que es algo más grande que ella. Entiende que es las emociones llevadas a extremo y sabe que su importancia va más allá de la acción.
llega al punto en el que sería perder un amigo, si es que éste sucumbe a sus emociones. Carlota, siendo la mujer perfecta del romanticismo, piensa más allá, es tan bella como su inteligencia, y piensa en la consecuencia de la acción, no en la acción misma. Por último, Werther, la encarnación del romanticismo, expresa su opinión del concepto de la siguiente manera. Me parece tan ridículo decir que un hombre que se suicida es cobarde, como absurdo sería dar el mismo nombre al que muere de una fiebre. De esta manera sabemos que Werther, alguien que lleva sus emociones al extremo, ve el suicidio de una manera completamente opuesta a la que la ve Alberto. Lo ve como una causa natural de muerte, alguien que se deja llevar por sus emociones, las cuales son claramente naturales, y muere, no por decisión propia. De esta manera cambiando completamente la perspectiva del suicidio que tendrían los lectores de la obra, una perspectiva que sería recurrente tanto en el mundo real como en la corriente del romanticismo en la literatura. De esta manera permitiendo distinguir a los seguidores del romanticismo de los conservadores, incluso los de hoy en día, que se siguen burlando del suicidio como si fuera un concepto lejano, como si fuera una decisión para cobardes, como decía Alberto. Sin embargo, esa opinión se convirtió en la de una minoría. Hoy en día es una combinación de la opinión de Carlota y de Werther. Hoy en día el suicidio es visto por la sociedad como algo natural, sí, como decía Werther, pero aún así le tenemos miedo. El miedo que tenía Carlota de perder a los que ama es el mismo miedo que tenemos nosotros al ver el suicidio hoy en día. Es por eso que es una gran obra, porque engloba las opiniones que se tienen distintas respecto al suicidio, de tal manera que sigue en pie y sigue abierta a la interpretación de los distintos lectores, de tal manera que incluso es culpada por glorificar el suicidio y es culpada por ocasionar una oleada de suicidios en 1774.